Introducción. Durante el siglo XX se ha observado un alarmante incremento de enfermedades crónico-degenerativas a nivel mundial. Esto relacionado directamente con cambios en la estructura de la población, con nuevas tecnologías, con factores ambientales, con hábitos como el consumo de tabaco o alcohol, o la realización de dietas o actividades físicas. Todo lo anterior hace notar que los patrones de las enfermedades cambiaron a la par de una serie de modificaciones significativas en la vida cotidiana de las sociedades occidentales y por ende en su cultura. El modelo capitalista y la globalización en la que ha estado instaurada México desde hace ya varias décadas ha provocado, entre muchas cosas, crear seres competitivos que son exigidos de cientos de formas, que finalmente repercuten en la salud. También, el estrés al que nos somete el estilo de vida de la ciudad resulta agobiante para las personas y para el cuerpo. En el mismo sentido, la institucionalización de los cuerpos, o dicho de otro modo, el cuerpo humano como una herramienta de trabajo, deja de lado cuestiones importantes para el mantenimiento de la salud, como el principio de vida o la alegría por vivir. Se dice que actualmente las personas solo viven por vivir, sin tomar en consideración las necesidades físicas o espirituales que presentan los cuerpos. Dicho modelo capitalista también ha involucrado que la salud de las personas sea objeto de comercio, ya que se ha enseñado que si el cuerpo se enferma, debe curarse con pastillas, con jarabes o fórmulas, que por supuesto son comerciadas. Esta visión de las enfermedades ha dado como resultado que las personas no se preocupen lo suficiente por su salud, ya que siempre habrá una forma de apaciguar las dolencias o los síntomas de las enfermedades, por lo menos hasta volverse a sentir. Dado que la cultura inevitablemente nos define y dirige diariamente, es importante notar los efectos de la globalización, no solo en nuestras formas de vida, sino también en las reacciones que toman lugar en nuestro cuerpo. En contraste con el modelo mecanicista, donde se identificarían los síntomas y se recetaría el consumo de ciertas sustancias para su recuperación, que pueden resultar agresivas para el mismo cuerpo, existen explicaciones más integradoras de las enfermedades que nos permiten vislumbrar alternativas más efectivas y menos tajantes al buscar mantener nuestra salud. El doctor Sergio López Ramos lleva muchos años armando y proponiendo una teoría alternativa para el mantenimiento de la salud en la sociedad mexicana. Su visión sobre la construcción corporal y psicosomática de las enfermedades toma enseñanzas de la cultura oriental para dar forma a una teoría con un enfoque holístico. Nos dice que la construcción de enfermedades puede conllevar una explicación psicosomática que haga énfasis en la historia de vida de las personas, ya que el cómo han vivido las personas muestra las señales de cómo se desarrollan los padecimientos y las enfermedades crónicos degenerativas. Las enfermedades psicosomáticas son aquellas cuya manifestación y desarrollo tienen raíces en los factores psicosociales de los individuos. Por ello, se realiza una entrevista de historia de vida. López Ramos explica cómo lo orgánico y lo emocional se entrecruzan. Dice que esta relación órgano-emoción se convierte en una realidad corporal que se enfrasca en una lucha por la conservación de la vida. Esto es una protesta del cuerpo ante los estilos de vida que lo ubican en un punto sin retorno, en una sociedad competitiva que no busca preservar la vida, sino la atomización, la fragmentación y la competencia. Considerar la enfermedad como un desequilibrio en el ámbito no solo físico, sino social, permite responsabilizar a la persona del rumbo en el que se dirige su sintomatología, desbordando los mecanismos de construcción internos por una emoción o sufrimiento que se aloja en cierto órgano, provocando dolor, ya sea por circunstancias temporales o intenciones autodestructivas. Esta relación entre órgano y emoción es bidireccional, por lo que puede expresarse primero la emoción y después reflejarse en el órgano o al revés. La instalación de una emoción tiene la capacidad de modificar el funcionamiento óptimo del lugar y devenir en una complicación cada vez más grave y complicada, incluso llegar a impedir que la persona voluntariamente fije su estado emocional. Ha habido un incremento de enfermedades crónico-degenerativas a todos niveles, pero las más recurrentes son enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales,
enfermedades del corazón, diabetes, cáncer o incluso disfunciones en el ejercicio sexual. Los médicos en la actualidad parecen cada vez más ineficientes a la hora de prevenir el desarrollo de estos padecimientos y enfermedades. Se ha hablado acerca de una forma alternativa de explicar y entender las enfermedades que ayuden a mejorar la salud de la sociedad mexicana. Para esto, ya he mencionado la aportación de López Ramos. Por lo tanto, la incorporación de profesionales de lo psicosomático podría ser benéfico para la sociedad. Sin embargo, la cultura de la salud en México es tan arraigada al modelo mecanicista que resulta complicado que esta propuesta pueda tener un impacto profundo en un futuro cercano. Para este trabajo me enfoqué en estudiar el desarrollo de la colitis. Bajo la mirada médica, la colitis es una inflamación o hinchazón en el intestino grueso, debido a virus o bacterias o la falta de flujo sanguíneo. Esta forma fragmentaria de ver la colitis solo se ha enfocado a aliviar el intestino grueso sin más. Esto debido a las explicaciones de la epistemología cartesiana. Deja fuera, por sus mismas razones epistemológicas, la relación órgano-emoción que se ha complejizado en la historia de vida de las personas para que se desarrollara la colitis. Es por lo anterior que pretendo analizar el desarrollo de la colitis desde la epistemología de lo psicosomático. Esta epistemología, como lo he venido mencionando, propone no fragmentar al cuerpo de los procesos emocionales y o sociales en los que vive. Es una visión integradora que busca la armonía entre el macrocosmos, el ambiente que rodea los cuerpos, y el microcosmos, que es el cuerpo. Por esto mismo, López Ramos hace énfasis en la relación que se tiene con la Tierra y los elementos de la misma. Se entiende que nuestros cuerpos pertenecen al equilibrio armonioso y energético del mundo que nos rodea. Por ello, a cierto órgano le corresponde un elemento, un sabor, un color y hasta una estación del año. El objetivo de este trabajo es analizar desde una perspectiva diferente el desarrollo de la colitis en dos personas. La importancia para entender la ruta que siguieron las emociones para instaurarse en el cuerpo y provocar un padecimiento remite en la necesidad de conocer la historia de vida de las personas. La historia de vida nos muestra dónde han estado las personas y cómo es que llegaron a donde están. Esto bajo un análisis que incluye la época donde viven, la relación con su ambiente familiar y social, el estilo de crianza, la relación con sus ancestros y la satisfacción de los deseos y necesidades. La conjugación de todo lo anterior en el cuerpo da como resultado la instauración de una emoción en el cuerpo y por ende el desarrollo de un padecimiento de enfermedad crónico-degenerativo, en este caso colitis. Materiales. Como materiales utilicé Voice Recorder, una aplicación de celular para grabar la entrevista, así como una computadora para transcribir el audio a un formato Word. Participantes. Para seleccionar a los entrevistados, solo requerí que padecieran de colitis. Entrevisté a 2 personas. Rafa, un hombre de 24 años que ha padecido colitis desde los 10 años de edad. Es residente del Distrito Federal y actualmente vive en un departamento solo con su madre. El departamento cuenta con todos los servicios básicos. Mi otra participante es Kami, una mujer de 20 años de edad que ha padecido colitis desde los 17 años. Vive en el Estado de México en una casa con todos los servicios básicos. Ella vive solo con su hermano y con su padre. Resultados. Rafa. Los hechos significativos en la vida de Rafa han sido que cuando era niño, sus padres se peleaban demasiado. Esto finalmente terminó en que su padre se fuera de la casa cuando él era pequeño. También mencionó como hechos significativos que nunca ha sido un estudiante destacado. Estuvo 2 años sin estudiar. Reprobó muchas materias en la preparatoria. Desde pequeño siempre fue una persona muy callada y reservada que no expresa sus emociones. Tuvo un rompimiento de una relación que le fue muy significativa. Se ha sentido solo por mucho tiempo. Se siente a sí mismo triste muy seguido. Le gustan mucho las garnachas. Su alimentación siempre lleva limón y sus crisis de colitis.
Kami. Para mi otra participante, Kami, los hechos significativos de su vida fueron diferentes en algunas cosas. Ella fue criada con su medio hermano y su prima. Ella, para evitar ser regañada como su hermano y su prima, se portaba bien y hacía todo lo que se le pedía. Siempre ha sido muy dedicada a sus estudios. En todos los grados de escuela siempre ha obtenido notas sobresalientes. Sufrió el divorcio de sus padres en la preparatoria. Su madre se fue de la casa, pero la sigue viendo los fines de semana. Cuando su madre se fue, ella tomó su lugar en el mantenimiento del hogar, por lo que ella se ocupa de hacer la comida, hacer la limpieza, atender a su padre y a su hermano, etc. Todo al mismo tiempo que debe seguir cumpliendo con sus tareas en la universidad. También mencionó como hechos significativos que no tiene mucha interacción con su padre ni con su madre, así como que la colitis hizo que cambiara su dieta de forma rigurosa. Finalmente mencionó el hecho de que nunca ha podido tener una relación sentimental estable con alguna persona. Sus relaciones han sido destructivas. Ambos participantes presentaron particularidades. Sin embargo, en la vida de ambos hay un par de semejanzas que podemos categorizar. Una etapa de divorcio de sus padres y el hecho de que ninguno menciona haber tenido una relación de pareja estable en su vida. Divorcio. Ambos entrevistados vivieron el divorcio de sus padres, Rafael a los 10 años y Kami a los 18. Para ellos dos, este hecho fue de tristeza. Sin embargo, lo afrontaron de maneras diferentes. Rafael mencionó haberse portado indiferente. Por su lado, Kami mencionó haberse sentido triste y sola, pero sobre todo estresada porque ahora ella se ocupaba de las labores domésticas al mismo tiempo que seguía con sus estudios. En ambos casos, después del divorcio de sus padres, fue cuando tuvieron su primera crisis de colitis. Relaciones de pareja. Tanto Rafael como Kami mencionan que no han podido establecer una relación de pareja duradera. Rafael solo mencionó haber tenido una que le fue significativa, pero que no duró mucho tiempo con ella, lo cual lo hizo sentir triste. Kami ha tenido algunas relaciones a lo largo de los años. Sin embargo, ella menciona que han sido relaciones nada constructivas o destructivas, debido a que nunca termina bien con sus exnovios. Comentó en la entrevista que sus relaciones suelen no funcionar por falta de tiempo, ya que, como ella se ocupa de su casa y sus estudios, no le da tiempo de estar con sus novios, ni siquiera los fines de semana, porque son los días que por lo general ve a su madre. Comentaba Kami durante la entrevista que todo lo anterior le provoca un estado de tristeza, de frustración y de ansiedad. Análisis de resultados. Debido a que para Rafa la colitis se le presentó a muy temprana edad, resulta muy difícil marcar la ruta de construcción que lo llevó a padecer su enfermedad. Durante la entrevista, no mencionó los deseos que han marcado toda su vida. Esto aunado al hecho de que proporcionó muy poca información de sí mismo antes de padecer colitis. Sin grandes bases para sustentar mi suposición, me parece que el hecho de que sus padres se pelearan de forma recurrente le provocaba ira, lo cual concordaría con su dieta recurrente a base de limón, sabor agrio. Esta ira, o madera, en exceso contradominó la tristeza, el metal, o dicho en otras palabras, el primer órgano afectado pudo ser el hígado o la vesícula biliar. Esta energía en exceso en estos dos órganos pasarían a afectar a los pulmones y al intestino grueso, lo cual concordaría con la colitis y con las gripas que Rafa mencionó. También con la tristeza recurrente y la melancolía que Rafa suele tener hasta hoy en día. Las constantes peleas de sus padres pudieron ir energizando de forma negativa sus órganos, pero el hecho que desembocó en una colitis fue cuando su padre se fue de la casa, ya que Rafa mencionó que su primer ataque de colitis fue en la misma época que su padre se fue. Ahora analizaré el caso de Kami. Kami desde niña ha sufrido un constante estrés y una constante ansiedad. Desde niña se estresaba por no ser regañada como su hermano y su prima.
el agua comenzaba a inundar la tierra. Este miedo por no ser regañada la llevó a estados de ansiedad y angustia desde pequeña, por lo cual su padecimiento pudo haber empezado en el riñón o la vejiga, pero el exceso de miedo hizo que la emoción viajara al estómago, al vaso o al páncreas, lo cual concordaría con lo que mencionaba Kami respecto a que el sabor que más rechaza es el salado, pero su favorito es el dulce. Para Kami, el hecho de no ser regañada por su madre no fue el único hecho que ayudó a que las emociones se instauraran en su cuerpo. También ella mencionó que siempre ha sido muy aplicada en los estudios, al grado de siempre ser una estudiante sobresaliente. Este deseo, que le impuso su madre, de ser sobresaliente en sus estudios, también provocó un estado de estrés en su cuerpo, un estrés persistente durante todos los periodos escolares. Sin embargo, el hecho que desequilibraría por completo y que daría como resultado la aparición de la colitis fue que su madre se fuera de la casa cuando ella tenía 18 años. Ella mencionó que después de este hecho sufrió una gran tristeza, lo cual terminó por provocar su enfermedad. Esto lo podemos explicar como que ese desequilibrio que existía en el estómago, el vaso y páncreas, con este hecho significativo, la ansiedad se convirtió en tristeza y se hizo carne en el cuerpo, en el intestino grueso, lo cual terminaría por formarse en una colitis. Actualmente, tanto para Rafa como para Kami, el estado de tristeza en sus vidas lo mencionan como recurrente, así como su colitis. Por lo tanto, deben cuidar sus dietas, sobre todo de ingerir comidas con mucho picante. Reflexiones y conclusiones. Sin duda alguna, los procesos que viven las personas desde su niñez hasta donde se encuentran rigen el tipo de personas que son, pero no solo eso, también rige su salud. Pensar que un acontecimiento relevante en tu vida puede provocarte úlceras, gripe o colitis ya no parece una idea tan descabellada como tiempo atrás, sobre todo viendo que la relación entre las emociones y la salud ha empezado a ser más estudiada en los últimos años. Pero es sobre todo el hecho de que coincidan los padecimientos con las emociones recurrentes y hasta con los sabores, lo que nos deja una profunda reflexión de hacia dónde se ha movido nuestra propia vida, si de verdad hemos estado construyéndonos hacia que en un futuro padezcamos o no de cierta enfermedad. Por lo mientras, los hechos están ahí y son visibles. A los psicólogos no les sería inútil dejar un poco el pensamiento cartesiano para dejarse empapar de otras opciones que están retumbando con más fuerza que antes. Esto recordando que este tipo de teorías están dando una alternativa donde no parece haberla. Este tipo de enseñanzas nos dan una perspectiva de cómo se construyen las personas, dónde han estado y hacia dónde van. Personalmente, no me queda duda de que si se pretende llevar una vida más saludable, no solo se trata de comer bien o de hacer ejercicio. Se deben trabajar los problemas personales y emocionales que se tengan, ya que estos pueden repercutir sobre nuestra salud. Y ahí es donde los psicólogos aún tenemos mucho que aportar. Solo hace falta abrir la mente.